Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Sembrada y que pueda dar fruto al 100%. Señor, te amamos, Señor. Bendecimos, Dios mío, este lugar. Declaramos tu palabra donde dice que donde hay 2 o 3 congregados, tú estás en el medio. Y aquí habemos más de la promesa. Todos los que están conectados y los que vemos en este set, Señor, son personas que aman tu presencia, aman tu palabra, y declaramos, Dios mío, tu presencia en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Jesús. Te amamos, Señor. Y rogamos tu bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bueno, se me ha encomendado hablar de la palabra del Señor, y el Señor puso una palabra en mi corazón que tiene que ver con el título que es Enciende mi corazón. Como nota introductoria, creo que los cristianos de alguna manera siempre pasamos por transiciones, por estados y etapas de nuestra vida desde que nacemos. Al momento de nacer tenemos una etapa de niñez, después pasamos a la adolescencia, después somos jóvenes, finalmente adultos y ya mayores. En cada etapa el Señor de alguna manera nos va moldeando, y nos va moldeando con un propósito perfecto. La palabra del Señor dice en Eclesiastés que Él puso eternidad en nuestro corazón, y esa eternidad se tiene que ver reflejada en el propósito que Cristo desde la eternidad puso en nosotros para que también lo traspasemos acá en el lugar donde estamos, en la tierra de los vivientes. Es importante entender nuestro propósito principal aquí en la tierra, que a través de la palabra creo que muchos lo entendemos, pero a veces al caminar y en el transitar de nuestro caminar, muchas veces vienen los obstáculos y nos desviamos de ciertas cosas. Entonces, a través de esta palabra quiero poner en tu corazón aquella semilla de la palabra del Señor para que pueda de alguna manera traer esa revelación que tiene que ver con encender el corazón en medio de tiempos que hoy día son violentos, tiempos que son difíciles, donde la humanidad está pasando por periodos complicados de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencias, como dice su palabra. Pero nosotros, como hijos entendidos de los tiempos, sabemos que la venida del Señor está cerca, y eso alegra nuestro corazón, pero tenemos que estar apercibidos y ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Aleluya. Bueno, creo que en la vida del cristiano siempre van a haber transiciones, cambios de temporada o etapas que pasan. Cuando uno llega al Evangelio, conoce al Señor, hay una palabra que dice que empieza con el primer amor, y ese primer amor enciende nuestros corazones básicamente en poder buscar de la presencia del Señor, estar siempre donde tenemos que estar sirviendo al Señor, amar lo que Jesús ama de alguna manera, y pasamos por una etapa muy hermosa cuando conocemos al Señor, pero por alguna razón eso va menguando a través del tiempo, y tiene que ver también con las etapas que vamos pasando como seres humanos en la vida, y que de alguna manera las transiciones se van convirtiendo en pasarelas para poder entender el propósito de Cristo en nuestras vidas. Y con esto quiero empezar compartiendo una palabra que está en el libro de Reyes, y el título es el siguiente: Elías huye de Jezabel. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Hablando de Elías, dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Cuando nos ponemos a pensar en la vida de Elías, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que nos damos cuenta que es un hombre de Dios, y vemos los capítulos anteriores donde el Señor lo usa en milagros poderosos. Pero cuando leemos este capítulo nos damos cuenta de la transición que vive Elías de un momento a otro, donde en algún momento un hombre muy usado, con presencia del Señor, haciendo milagros que eran sobrenaturales en esos tiempos y aún en estos tiempos, pero de alguna manera vivió una transición, y esa transición se transformó de alguna manera representativamente en una depresión interna, donde lo que ocurrió, como dice el libro, tuvo miedo. Y aquí yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo en alguna etapa de nuestra vida? Yo creo que muchos, ¿cierto? Y hay distintas clases de miedo que básicamente están orientados a lo familiar, matrimonial, miedo en salud, miedo financiero y un montón de cosas más que se pueden ver reflejadas en nuestro entorno a través de las vivencias que vamos pasando en estas transiciones. Entonces se da mucho el espacio donde uno, de alguna manera, cuando vive situaciones complejas, ya sea por un estado financiero donde no nos alcanza para pagar las cuentas, o donde nos vemos involucrados en algunas situaciones complejas por decisiones financieras que hemos tomado, por enfermedades que acechan nuestro cuerpo natural o nuestro entorno familiar, o situaciones particulares de familia, quiebres matrimoniales, quiebres con los hijos. Todo eso viene de alguna manera a ser una transición que va cambiando nuestro entorno y va poniendo esa duda o ese miedo que lo que habla aquí el libro, que vivió Elías en ese trasfondo. Si uno se pone a pensar en la vida de Elías, diría, a ver, con todas las cosas que él vivió, con todo lo que él pudo presenciar y ser protagonista desde el punto de vista de lo profético en ese tiempo, uno debería pensar, o tiende a pensar, cómo va a sentir miedo si una reina le dice que lo va a mandar a matar, conociendo que el Dios a quien sirve es el Dios de dioses. Entonces ahí uno se pone a pensar y dice, ¿por qué tuvo miedo? Un hombre de Dios, de esas características, de esa magnitud, de ese poder, de esa unción, ¿por qué tuvo miedo de una reina que finalmente, cuando uno pesa los milagros que el Señor hizo a través de él, no tiene mucho peso respecto a la amenaza que hizo Jezabel en ese momento? Pero creo que hay transiciones que ocurren en el ser humano y que de alguna manera van a ocurrir en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor también dice que tengo que tener mi confianza puesta en el día que yo temo. Porque van a venir temores, van a venir terrores nocturnos, pero la palabra del Señor es fiel. Y en ese momento Él siempre va a estar a nuestro lado, tomándonos la mano y sosteniéndonos en el día malo. Por eso la palabra también dice que Él nos va a rescatar del hoyo cenagoso, nos toma con su mano, con su diestra de poder, y nos rescata. Entonces yo quiero que en el lugar donde usted esté pueda pensar internamente en sus miedos y poder detectarlos de alguna manera con toda la lista de miedos que uno podría tener en su entorno, y poder identificarlo y exponerlo a la luz de la palabra. Entendiendo esto, hubo algo particular que me llamó mucho la atención, que ocurrió con Elías, que cuando declara que él tuvo miedo, dice, y se levantó y se fue para salvar su vida. A veces hay acciones del ser humano que son propias del ser humano, acciones que quizás no van con la voluntad del Señor, sino que van con una acción propia de una determinación que tiene que ver con la desesperación que estoy viviendo en el momento. Y ahí es cuando se transforma en una transición peligrosa. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en el poder del Señor, en vez de sostenernos bajo la sombra del Altísimo, en vez de poder confiar en su mano poderosa, confiamos en nuestras propias fuerzas. Y ahí se transforma en una transición peligrosa que nos puede desviar del camino. Y aquí lo que vemos en el capítulo, en este verso, es que Elías tomó una decisión, se levantó y se fue. Podría haber tomado otra decisión, podría haber declarado, yo soy hijo del Señor, siervo del Señor, profeta de Dios, y voy a hacer guerra en contra de esta amenaza. Pero no, tomó una decisión y se levantó en función de un miedo que atormentó su vida. Entonces yo quiero declarar en esta tarde, mañana, que en medio de las situaciones que pueden estar viviendo,
el Señor va a ser sustento sobre ustedes. Va a ser la ayuda necesaria en los tiempos difíciles, nuestro sostén en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que esté viviendo, cualquier transición que esté pasando, siempre el Señor va a estar en control. Yo me recuerdo de niño que muchas veces orábamos y decíamos: Señor, toma el control de ciertas situaciones, pero al paso de los años y con la experiencia me di cuenta que el Señor siempre tiene el control. Siempre Él está en control de toda situación. A pesar de que no lo vemos, o muchas veces no lo sentimos, o muchas veces no lo escuchamos, siempre el Señor está ahí, en el silencio, en el celá de Dios. Siempre está ahí, esperando ver cómo tú actúas en función de lo que te está pasando en el día a día. Y ahí se refleja nuestra comunión, porque cuando yo pongo mi confianza en el Señor, Él va a tomar lo necesario para que esa situación en particular pase. Quizás las tengas que pasar. Quizás tengas que pasar una enfermedad, quizás te toque pasar por un estado financiero, quizás te toque pasar por un quiebre familiar, pero ten la seguridad, y yo vengo declarando que tengas la seguridad de que el Señor siempre va a estar en medio de esa situación. Nunca te va a abandonar, siempre está ahí. Solo que estas transiciones que vamos pasando también nos ayudan con un propósito perfecto, y eso es lo que quiero después mencionar al final de esta palabra. Bueno, y aquí, cuando resumimos la vida de Elías, hay varias acciones puntuales que el Señor le demuestra su poderío, y en ningún caso tampoco el Señor viene con una voz de juicio sobre él a decirle: oye, Elías, ¿cómo dudas de mí? ¿Cómo tienes miedo si yo te he mostrado mi poder? En ese sentido, el Señor es un Dios de amor, de misericordia, y siempre nos va a tomar con lazos de amor, como dice su palabra, con cuerdas de amor. Nos va a tomar y nos va a sostener en el día malo, independientemente de nuestro estado de ánimo o nuestras transiciones internas de inseguridades, de quizás traumas de nuestra niñez hasta nuestra vejez. El Señor siempre va a estar en todo tiempo. Él no es como nosotros. Él siempre va a estar dispuesto para tomarnos de la mano, a pesar de nuestro error, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta de fe o nuestro cuestionamiento en la fe. Él siempre va a estar ahí. Y yo vengo declarando que sobre tu vida, si estás pasando por este momento de transición, tengas la confianza puesta en Él, y declarando que en el día que yo temo, yo en ti confío. Por eso es importante la declaración de la palabra, porque no se trata de una declaración positiva, se trata de una declaración de fe, de un acto de lo que enseña su palabra, que lo que estamos transmitiendo es que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, declaró una palabra que se está haciendo rema en nuestras vidas. Esa es nuestra seguridad y nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, otra transición que a mí me llamó mucho la atención, y esta transición tiene que ver con Cristo. Cuando pensamos en la vida de Jesús, es lo que nos llena todo, el propósito, el hecho de que yo esté aquí hablando con ustedes, el que existan iglesias en el mundo, es por Cristo. Él es la razón de poder estar aquí, poder acceder al Padre libremente, porque por medio de Él somos justificados, somos salvos. Entonces, cuando pensé en esta transición, me puse a leer este capítulo y me llamó mucho la atención la transición que vivió Jesús en el momento cuando se fue a orar al Getsemaní. Y lo quiero leer. Dice lo siguiente: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Wow, esta transición, cuando la medito y el Espíritu Santo me trae revelación sobre esta palabra, en la vida de Cristo hubo una determinación. Esa determinación estaba orientada a
dar su vida por la humanidad. Y muchas veces nosotros también tenemos que tener una determinación en particular de ciertas situaciones que estamos viviendo. En este caso, cuando nos miramos el capítulo y vemos la vida de Jesús respecto a esta oración, podríamos determinar varias cosas. Cristo podría haber hecho una acción contraria a lo que estaba declarando en ese momento y haber dicho: Padre, bueno, hasta aquí llego, este es mi punto final, ve tú cómo solucionar el tema de la humanidad, yo me voy al cielo. Podría haber sido una opción, ¿cierto? O podría derechamente haber mandado fuego a la tierra y haber expulsado a toda la humanidad conociendo su pasado, su presente y su futuro. Pero no, Cristo tomó una determinación. Y muchas veces a nosotros nos toca tomar las determinaciones. Es por eso que cuando viene el Selá de Dios, ese silencio es cuando el Padre se pone a observar ese momento decisivo que tiene que ver con tu determinación de amar y hacer la voluntad del Padre. Si tu determinación es amar y hacer la voluntad del Padre, su corazón claramente se va a alegrar. Y esto es lo que hizo Jesús, independientemente de su deseo terrenal, quizá en ese momento, que era: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Lo mismo tienes que declarar en tu vida respecto a lo que estás viviendo. Que no se haga mi voluntad, Señor. Si yo tengo que pasar una transición que es difícil, que es de prueba, de cualquier índole, la voy a pasar danzando en el desierto. La voy a pasar disfrutando el momento que estoy viviendo con gozo. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y aquí tenemos que ser bastante repetitivos respecto a lo que creemos. No se trata de una confesión positiva, se trata de una confesión de la palabra del Señor, que es justa y que es verdadera. Entonces, al poder declarar la palabra del Señor, eso se va transformando en una realidad que es concreta. Por eso también la palabra del Señor dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos como mirando al invisible, porque esa es nuestra confianza y nuestra fe. Y aquí quiero recalcar un tema. Hay cosas que te van a tocar, de alguna manera tomar acciones que van a ser tuyas propias. Que no va a venir un ángel del cielo a decirte lo que tienes que hacer, sino que van a ser acciones puntuales por tu determinación y amor por el Padre y por el Señor. En este caso, Jesús tuvo una determinación por su papá, por la humanidad. Y Él dijo: yo voy a hacer esto porque yo estoy determinado a hacerlo. En muchas ocasiones quizás a ti te toque una decisión de servir al Señor con todo tu tiempo prolongado, o una determinación de ministerio, lo que sea. Tu corazón tiene que estar dispuesto en servir y declarar esa determinación de que yo no me quiero agradar a mí. Mi propósito no está en esta tierra, mi propósito no está en la riqueza de esta tierra, no está en ser feliz en esta tierra. Mi propósito tiene que ver con algo más eterno, sino que es lo que dice la palabra: hablar al mundo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, predicar la palabra, que muchos conozcan el Evangelio de Salvación. Ese es nuestro propósito eterno. Y parte de un complemento es lo que dice también la palabra del Señor cuando en alguna ocasión se le pregunta a Jesús por los mandamientos. Él dice: hay dos principales: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, y el segundo será como similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se basa todo. Lo resumen en las leyes, se resumen todo. Entonces, cuando nuestro corazón está determinado a seguir a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y en amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestro entorno, amada iglesia, créame que tiene que cambiar. Tiene que haber un estado de cambio, un estado de transición en bienestar, en bendición, en creer que la palabra es poderosa, independientemente de que no lo vea, independientemente de que esté pasando una transición por el desierto, por alguna lluvia, por algo tormentoso. Creemos con todo el corazón que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que la provisión del Señor siempre va a estar ahí. Aleluya. Bueno, y aquí yo quiero declarar algunas cosas que, aparte de las transiciones tiene que ver con acciones puntuales que te van a ayudar a poder pasar esta etapa, que básicamente tiene que ver con acciones que provocan reacciones. Cada acción tiene una reacción. Ejemplo, si yo boto este celular, se va a romper, y lo más seguro es que no voy a poder llamar por teléfono. Entonces tuve una acción y esto va a tener una reacción. Y
Y con esto quiero mencionar un capítulo de la palabra que dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, la multitud subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos una escena, un cuadro en particular, donde hay una acción de Cristo respecto a lo que está ocurriendo en el entorno de la barca, pero hay una acción también particular de Pedro, que toma una acción de poder creerle al Señor en medio de la dificultad o en medio del temor. La palabra del Señor dice que dieron voces de miedo. O sea, al ver a Jesús en ese entorno, todos los que estaban presentes tuvieron temor. Pero hubo un hombre que, independientemente del temor que tenía, tomó una acción, y esa acción fue creer. Ya después lo que pasa en los siguientes versos uno podría analizarlo un poco más profundo, pero me quiero quedar con esta acción de Pedro, que tiene que ver con, en medio del temor, él tomó una acción, y esa acción fue caminar sobre las aguas, y provocó una reacción. Ya después lo que ocurrió es que Pedro empezó a dudar, y también provocó otra reacción, que era hundirse. Y ahí Jesús de alguna manera también lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe. Pero lo que quiero transmitir con este mensaje es que cuando hay una acción, siempre tiene que haber una reacción dentro del mundo espiritual o dentro del mundo natural. Entonces, en medio de lo que tú estés viviendo, en medio de las transiciones que estés pasando, que tu corazón tenga determinación de poder tomar acciones. Por ejemplo, en el ambiente familiar, si estás viviendo un tema familiar, la acción sería buscar al Señor con todo el corazón, orar sin cesar. La palabra también mencionaba que una de las formas de vencer la tentación y estar siempre ahí apercibido en la presencia del Señor es orar incansablemente. El salmista decía: Señor, quiero buscarte de mañana oirás mi oración y de mañana me presentaré delante de ti. Había una intención de poder buscar al Señor y una acción de poder buscar al Señor, y la reacción de eso era llenura del Espíritu Santo. Entonces, en medio de lo que estés viviendo, que puede ser de cualquier índole, como les mencionaba hace un rato atrás, le invito a que sea intencional en su búsqueda, que esa acción sea intencional de tal manera que cuando venga una adversidad, cuando venga una aflicción, nos afirmemos en esas armas que nos da el Señor, que tiene que ver con orar, buscar de la palabra, llenarnos del Señor, ayunar, todas esas armas que el Señor nos dio de alguna manera para poder fortificar el cuerpo espiritual y que sea lleno de la presencia del Señor. Hay alguna cosa que siempre comparto en mi casa que tiene que ver con la llenura. Nosotros somos como un reflejo de un vaso. El vaso se puede llenar de agua limpia o de agua sucia, da lo mismo. Hay un fondo que se puede llenar. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con las transiciones, porque en medio de esas transiciones te puedes estar llenando quizás de agua que no es agradable para el Señor, o fuego extraño. Entonces, por eso es que siempre nos tenemos que llenar de Cristo, y creo que este es un tiempo donde la iglesia va a tener que ser radical de alguna manera. Si antes buscábamos, ahora vamos a tener que buscar el doble. Si antes, por ejemplo, teníamos un tiempo para ver una serie, no quiero ser religioso con esto, pero sí quiero ser enfático que hoy día el tiempo es tan vital, tan inminente la venida del Señor, que debemos ser radicales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Si antes teníamos tiempo para poder hacer algo en particular en lo natural,
yo les animo a que ese tiempo lo dediquen a buscar la presencia del Señor. Me tocó compartir la palabra hace unos domingos atrás al grupo de adoradores y les decía el salmo que dice David, Salmo 27 si no me equivoco, cuando dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en ti estaré confiado. Y aquí viene una declaración demasiado reveladora para lo que es la iglesia del Señor. Él dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su rostro. David podía haber pedido cualquier otra cosa, iglesia. Podría haber pedido bienes, bienestar, haber sido librado de sus enemigos en tiempos con sus transiciones que pasó con sus hijos, con sus enemigos, con Saúl. Pero él declara y dice: una cosa he demandado al Señor, le pido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Señor todos los días para contemplar la hermosura de su rostro. ¿Qué revelación tuvo que haber visto David en medio de ese tiempo de oración en la casa del Señor, que su corazón se determinara en una acción puntual de decir: Señor, me determino y te solicito poder estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de su rostro? Eso es lo que tenemos que lograr, es que esa revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo se haga rema en nuestras vidas y cambie nuestro entorno. Siempre digo en mi casa que un corazón lleno del Espíritu Santo tiene que cambiar el entorno. No puede seguir siendo la familia igual, no puede su entorno seguir siendo igual. Tiene que haber un cambio, porque es una acción puntual de poder llamar al Espíritu Santo, su presencia en nosotros, y a la manera de Pedro tiene que haber una conversión. Pueden ser de 1, de 2, de 10, de 3.000, de 6.000, pero tiene que haber una acción puntual, una reacción a la búsqueda que yo estoy determinado a hacer en la presencia del Señor. Aleluya. Bueno, y otras acciones que también provocan reacciones, y aquí las quise enumerar. Dice: tu mirada puesta en Jesús. Dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice: también les digo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y eso lo declaramos para ti, para tu casa y para todo lo que te rodea. Y por último dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mis labios siempre lo alabarán. Son acciones puntuales que van a determinar un cambio en tu entorno, iglesia. Y en medio de todo lo que estés viviendo, yo vengo declarando esta palabra que tiene que ver con esos cambios de estado, esas acciones puntuales que van a provocar una reacción en el mundo espiritual. Si crees que lo que estás viviendo es imposible de pasar, yo te aseguro, iglesia, que ese tiempo también va a pasar. Tu transición va a ocurrir, y en algún momento, a la manera de Job, va a ser como aguas que pasaron. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor que estás viviendo va a pasar, porque tiene que ver con una preparación para lo eterno. Y aquí quiero terminar con esto y declarándote lo siguiente. Un resultado puntual va a ser, de en medio de lo que ya me veníamos hablando, las transiciones, acciones y reacciones de lo que tiene que ver con buscar de la presencia del Señor, amar su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo, hablar del Evangelio, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, amar a mi prójimo como a mí mismo, va a provocar un resultado puntual. Y dice Efesios 4:12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Como les decía, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, va a haber una acción y una reacción que te va a llevar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Tu hogar, tu familia va a ser bendecida, tu entorno va a ser bendecido. Créelo en el nombre de Cristo. Y yo vengo declarando esa palabra, que todo lo que hagas en medio de la adversidad, confiando en la promesa del Señor, va a ser bendecido.
lo declaramos en el nombre de Cristo. Confianza, iglesia, en medio de tiempos violentos. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero el amor de la iglesia no se debe enfriar. El amor de la iglesia debe seguir continuo, encendiendo el corazón de las personas para que en medio de toda la adversidad, de todo el ruido que ocupa la ciudad y lo que está pasando en el mundo, pueda venir una luz de esperanza que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Y yo te quiero animar en medio de estas palabras que se han declarado, que enciendas tu corazón. La palabra del Señor dice: aviva el fuego del don que se le ha dado. Tenemos que avivarnos, tenemos que poner combustible en medio de ese fuego, la leña, todo lo que tenga que ver con poder encender ese corazón y que en amores por el Padre podamos buscar de la presencia del Señor. Mi pastor decía el domingo, una señal de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con no necesariamente las manifestaciones, sino con la reacción de eso, que tiene que ver con amar a mi prójimo. Mi desesperación, mi llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que yo con desesperación tengo que hablar del mensaje de la cruz. Tengo que hablar a aquellas personas que no conocen del Señor que hay una esperanza de gloria, que en medio de todo lo que están viviendo, el Señor va a hacer la obra perfecta en cada uno de ellos. El Señor tiene planes, su palabra dice que el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y eso lo vengo declarando en el nombre de Jesús como hombre, bajo autoridad delegada, lo declaramos para la iglesia y todos los oyentes que están escuchando este programa. Una bendición poder estar compartiendo la palabra con ustedes y espero que este mensaje lo pueda atesorar en su corazón, que sea una semilla que caiga en buena tierra y que pueda traer bendición para ti, para tu casa, para todo lo que te rodea. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra, por lo que nos habla, por lo que nos enseña en el día a día. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tu presencia en este lugar, porque la podemos sentir tu Espíritu Santo en medio de todo lo que hablamos, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, que las palabras que se han declarado, Señor, vengan como rocío, como un refrigerio sobre tu iglesia, Señor, para que su confianza esté puesta en ti y que pueda encender su corazón en medio de estos tiempos violentos donde el amor de muchos se enfría, pero nuestro corazón está enardecido en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, llenos de ti, Señor. Yo lo vengo declarando, Señor, creyendo en tus promesas y poniendo nuestros ojos mirando como al invisible, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos esta palabra, que caiga sobre buena tierra y que pueda ser de bendición para las naciones de la tierra. Señor, te amamos y rogamos tu bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga, iglesia. Una bendición poder compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.